Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar allí nuevamente, muchas gracias por la enorme cantidad de visualizaciones que han tenido los videos anteriores. A mí me pone muy feliz y cuando veo también que hay nuevos suscriptores. Así que si no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Háganlo, suscríbanse. Me dan un apoyo moral muy importante para seguir con esta tarea de hacer periodismo. Pues muy bien, vamos con un caso ahora caliente, caso que está en boca de todos, así que me imagino que este video va a tener una buena cantidad de visualizaciones. Alexei Navalny nació en Moscú el 4 de junio de 1976, o sea que era más joven que yo. Desde 1999 y hasta el 2007, Navalny perteneció al Partido Liberal Yablok, que déjeme decir, anduve averiguando, y es un partido de ultraderecha. Yo no me lo voy a esconder esto. La mayoría de la gente está edulcorando un poco la figura de Navalny. Por supuesto que igual lo que le pasó es atroz y es repudiable, pero bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Abandonó ese partido de ultraderecha que les comentaba, Yablok, cuando lo estaban por expulsar del mismo. O sea que se fue antes de que lo echaran. En 2011 se había transformado en la única figura opositora de peso ante Putin. Tras celebrarse las elecciones legislativas rusas del 4 de diciembre del 2011, llevó las protestas desde su blog y su cuenta de Twitter con más de 2 millones de seguidores. Ojalá yo algún día tenga 2 millones de suscriptores. Bueno, eso depende de ustedes, así que por eso, a suscribirse, caramba. En ellas, hasta la fecha, denunció irregularidades en los comicios que les acabo de comentar, es decir, dijo que se los habían robado. 2 días después, unas 5.000 personas respondieron a su convocatoria frente al Kremlin en Moscú. Navalny fue arrestado, como muchos de los manifestantes, y sentenciado a 15 días de prisión, pero fue excarcelado unos días más tarde. En 2013 se candidateó a alcalde, intendente sería en Argentina, de Moscú. Centró su campaña, y atención con esto, en denuncia contra los inmigrantes, a los que calificó de delincuentes y los comparó en el video de campaña con cucarachas. Por eso digo que no era ningún santo. En 2017 sufrió una agresión cuando salía de su oficina y le rociaron los ojos con un desinfectante. Casi pierde la visión, pero por suerte la cosa no pasó a mayores. El 20 de agosto del 2020, cuando estaba en un vuelo desde la ciudad siberiana de Tomsk hasta la propia capital de Moscú, el avión debió aterrizar de emergencia en Omsk, donde fue hospitalizado de urgencia inconsciente, en estado grave. Ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Muy bien. Su portavoz, Kira Yarminsk, señaló: suponemos que ha sido envenenado con alguna cosa que se le ha mezclado en el té. Es lo único que ha bebido esta mañana. Los médicos señalaron en principio que su organismo tenía una toxina que había sido absorbida con mayor rapidez porque había sido absorbida justamente por un líquido caliente, abonando la teoría de lo del té envenenado. El viernes 21 de agosto se informó que el equipo médico del hospital que lo atendía dijo haber encontrado rastros de producto químico industrial en la ropa y en los dedos de Navalny. El 21 de agosto fue trasladado en avión ambulancia al hospital Charité en Berlín, Alemania, es decir que se fue de Rusia. El lunes 24 de agosto, tras haberse realizado unas exhaustivas pruebas de laboratorio en el equipo médico que trata a Navalny, en el hospital de Charité en Berlín, repito, se determinó que fue envenenado con una sustancia que afecta el sistema nervioso. O sea que sí había habido un intento de asesinato y de envenenamiento. El 17 de enero del 2021, tras ser dado de alta médica, Navalny regresó a Rusia junto a su esposa tras permanecer 5 meses en Alemania, después del envenenamiento. Volvió a Rusia, puesto que ningún país aceptó
brindarle, digamos, asilo político por su hostilidad con los inmigrantes, es decir, su postura anti-extranjera. Era un nacionalista, vamos, hecho y derecho, por eso le señalaba que era de un partido de ultraderecha también, que había llevado a cabo, digamos, en aquella campaña política que ya mencioné. Por eso tuvo que volver a Rusia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Rusia violó los derechos fundamentales de Alexei Navalny y su hermano Oleg, y consideraron que el Estado ruso debía pagar 10.000 euros por daños y perjuicios a cada uno de ellos, o sea, 20.000 euros, y reembolsar un costo legal por el traslado que significó a Alemania, el tratamiento de 5 meses, etc., la suma de 45.000 euros. O sea, el Estado ruso le tuvo que pagar a Alexei y a Oleg Navalny, y también le tuvo que pagar a Alemania. Amnistía Internacional declaró a fines de febrero del 2021 que había decidido dejar de reconocer a Navalny como perseguido político en base a las declaraciones que les comentaba del discurso de odio, así lo consideró la Amnistía Internacional, respecto de su campaña de hacía 15 años atrás, en las que el activista había comparado a los inmigrantes con cucarachas en su video de campaña. El 28 de febrero del 2021 se publicó la noticia de que Navalny había llegado presuntamente a la colonia colectiva número 2 en Pokrov. Esta colonia en realidad era un centro penitenciario con características particularmente inhumanas. El 22 de marzo del 2022 fue declarado culpable por un tribunal ruso a la pena de 9 años por incitación al odio, tomándose de aquello que había dicho Amnistía Internacional, evidentemente, y perjuicio al Estado ruso, por lo que tuvo que pagar el Estado ruso por aquella, digamos, sentencia de la ONU. El juicio de todas maneras fue considerado un fraude por numerosos países. Recordemos además que en 2022 fue cuando Rusia decidió, digamos, invadir Ucrania, y comenzó la guerra que llevan ambos países hasta la fecha, 2 años de guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, sin entrar en detalles respecto de la misma, es decir, de la guerra, que para eso haré otro video en algún momento, diré que evidentemente para el Kremlin, para el gobierno ruso, era más conveniente que Navalny estuviera preso que haciendo actividad política, porque era un opositor muy fuerte al gobierno de Putin, y evidentemente, aunque tenía previamente una postura anti-extranjero y muy nacionalista, evidentemente se iba a posicionar en contra de la guerra, nada más que por intereses también políticos personales. Muy bien, ahora vamos a la desaparición de Navalny. El 25 de diciembre se anunció su relocalización en la colonia penal de Harp, un pueblo a unos 1.900, o sea casi 2.000 kilómetros al noreste de Moscú. Fallecimiento. El día 16 de febrero del 2024, es decir, de este año, se anunció el fallecimiento del Navalny en la prisión de IK3, es decir, que lo iban trasladando de prisión en prisión, ¿verdad? Bueno, a esta prisión IK3 se la conoce también como lobo polar, así que ya se puede imaginar el frío que haría allí. Luego de un comunicado oficial, el propio servicio penitenciario ruso indicó que Navalny había contraído una neumonía. Bueno, es bastante evidente, ¿no? El viernes 9 de febrero, y que por eso había muerto, esa era la causa de la muerte. Déjenme decir a mí, a título personal, que 100 años después de la Revolución Soviética, que derrocó a los despóticos zares, la cosa parece que está igual. La verdad que es todo muy triste. Putin ya se convirtió en un tirano más, que no tolera ningún tipo de disenso, ni periodístico ni político. Y nadie parece destronarlo, o por lo menos pararle un poco el carro. Así que mal vamos. Tenemos tiranías en varios países del planeta,
y países con armamento nuclear como el de Rusia ya es un poco más peligroso. Es otro tema, pero igual lo voy a dejar por acá dando vuelta, que evidentemente si no fuera Israel y fuera otro país el que estuviera matando a mansalva, como están matando palestinos, las sanciones internacionales serían bestiales. O sea, evidentemente depende qué país seas, te tratan de una manera o de otra, y depende de qué país seas, sos un tirano o no. Es decir, nadie dice ahora mismo que Netanyahu es un tirano, y lo es. Muy pocos están diciendo que Putin sea un tirano, y lo es. Muy pocos también dicen que este señor Bukele, que está tan de moda, que no admite partidos opositores y habla de partido único, también es un tirano, y lo es. Nadie incluso está mirando a ver si realmente todos los que están presos en El Salvador son maras, o de paso han metido opositores también presos, que es algo que yo sospecho y sostengo. Así que bueno, nada, lo que les digo siempre, muchísimas gracias por haber visto este video, este canal. Cuando se suscriben me dan una cuota de apoyo, cuando le dan un me gusta también, y me imagino que si llegaron hasta este momento del video es porque, digamos, de alguna manera adhieren a lo que estoy diciendo. Bueno, igual me lo dejan en comentarios. Hasta el próximo video, chao.